Hermanos amados, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Isaías. Hemos llegado, gracias a Dios, ya casi al final de la primera parte del libro del profeta Isaías. Hoy nos corresponde estudiar la sexta sección de este libro, así que estamos casi terminándolo. Vamos a estudiar hoy los capítulos 34 y 35 y recordemos que la primera parte del libro de Isaías corresponde de los capítulos 1 al 39. Así que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias nuevamente, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por el consejo que ella nos da. Gracias por la enseñanza que tú das, no solamente a nuestra mente, no solamente a nuestro intelecto, sino principalmente a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Te rogamos, por favor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos hables a través de este estudio, que nos enseñes, que nos lleves a toda verdad y sobre todo, Señor, que tú nos hagas no solamente oidores, no solamente lectores, no solamente estudiantes, que nos hagas hacedores de tu palabra, que tu palabra sea parte integral de nuestro ser, de nuestra vida. Ponemos este tiempo en tus manos, lo hacemos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues comencemos. La sexta parte de la primera parte, discúlpenme que si parece trabalenguas, pero la sexta sección de la primera parte del libro de Isaías, que abarca los capítulos 34 y 35, se le ha llamado, o se le puede poner el título de Juicio sobre el mundo, en especial sobre Edom y redención del pueblo de Dios. Dicen los expertos en Isaías que la profecía de Isaías se va elevando conforme transcurre el libro, y que en este punto, capítulos 34 y 35, está llegando a una altura que ya no va a dejar hasta el final del libro, hasta el capítulo 66. Una breve introducción de esta sexta sección de los capítulos 34 y 35. Isaías pasa ahora de las profecías que había hecho en la sección anterior, en la quinta sección, profecías de alcance histórico, y cuando digo histórico me refiero al tiempo histórico en el que Isaías mismo estuvo viviendo, o si acaso un alcance de décadas o de poco más de un siglo después de que él vivió. Pasa de las profecías de ese alcance histórico y local que involucran sobre todo muy notoriamente a Siria o Asur y a Jerusalén. Pasa de ahí a la escatología final que abarca todo el mundo. Para quienes no sepan o no recuerden lo que es escatología, recordemos que es una parte de la teología que se dedica al estudio de las últimas cosas o de los últimos tiempos. Escatón, lo último, o los últimos tiempos. Entonces, entramos ahora ya en los capítulos 34 y 35 a una profecía de alcance global, de alcance mundial, y que sobre todo se refiere a la escatología final, a la escatología de los últimos tiempos. Fíjense que aquí se va a hablar mucho de Edom, a lo mejor como en los capítulos anteriores se habló de Asur o de Asiria. Aquí se va a nombrar en varias ocasiones Edom, así que vamos a ver un poquito del contexto histórico de Edom, pero sin perder de vista que Edom representa a todos los enemigos de Dios, que concretamente son los enemigos de su pueblo, los enemigos de su iglesia. No quiero parecer ni religioso, ni eclesiástico, ni mucho menos,
pero es una realidad histórica que a lo largo de toda la existencia de la iglesia y aún más atrás, cuando nos vamos a la existencia del pueblo de Dios, del pueblo que Dios escogió inicialmente a través del patriarca Abraham, que fue el pueblo de Israel, siempre ha tenido enemigos abiertos, siempre, y lo sigue teniendo hasta el día de hoy. Finalmente, quienes atacan y quienes se comportan como enemigos verdaderos del pueblo de Dios, siempre van a ser los enemigos del mismo, y quien está atrás, quien los mueve a ellos, es también el enemigo de nuestras almas. No confundamos esto con las personas que simplemente no están de acuerdo con la iglesia o aquellos cuyo entendimiento les dice que Dios no existe, lo cual es muy respetable. Están equivocados. Yo estoy convencido que está equivocado quien dice que no cree en Dios, pero hay personas que respetan esto y que respetan a quien tiene una fe o a quien cree en algo diferente a lo que ellos no creen. Pero me refiero verdaderamente a quienes son enemigos del pueblo de Dios. Bueno, Edom representa a esa parte de la humanidad. La palabra Edom quiere decir rojo en un lenguaje semítico, y era básicamente el reino de Esaú. Por cierto, recuerden que Esaú también se conocía como Edom. Esaú en la misma lengua aramea semítica significa velludo, y ambos apodos, por decirlo así, se referían también a Esaú, el hermano mayor de Jacob, aquel que le vendió su primogenitura por un plato de potaje, y de ahí el nombre de rojo. Bien, el reino de Edom, que siempre fue enemigo de Israel, estaba al sureste del Mar Muerto. Su capital era Bosra. Y bueno, aquí un pequeño mapa sobre esquemático realmente, sobre cómo estaba ubicado el reino de Edom. Aquí lo tenemos. Petra es la misma ciudad que Bosra. Petra más bien es un nombre griego que quiere decir piedra, y ustedes van a ver más adelante en algunas fotografías que les voy a mostrar por qué ese nombre de Petra, que por cierto hoy corresponde al país de Jordania, y Petra es una ciudad muy turística. Bueno, son ruinas sumamente visitadas, imponentes. Pero bien, ese es el reino de Edom. Estaba ubicado entonces al sureste del reino de Judea, cuya capital, recordemos que era Jerusalén, y que al norte de este reino de Judea estaba el reino de Israel, o Israel del norte, con su capital Samaria. Solamente para ubicarnos un poco en el área geográfica de la que estamos hablando y en el contexto de lo que se refiere a él. Entremos en materia, entremos en el capítulo 34 del libro de Isaías. Permítanme leerlo, ahí lo tienen ustedes en la pantalla también. Dice así la palabra de Dios: acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Lo que el profeta anuncia aquí en estos primeros versículos se refiere a todas las naciones y a cada individuo dentro de ella. No a una nación, no a un solo reino, no aquí todavía el reino de Edom ni siquiera, sino está anunciando algo para todas las naciones, para todo el mundo y para cada individuo que se encuentra dentro de esas naciones. Él invita a escuchar la profecía
del juicio futuro y se dirige a todos los que viven en la tierra. Es una invitación global. Escuchen todos lo que el Señor dice a través del profeta. Está diciendo aquí Isaías: Dios está dispuesto a ejecutar su ira sobre las naciones que han sido hostiles a Él, que han sido hostiles a Jehová, a su pueblo y a su iglesia. Eso es lo que está anunciando Isaías. El verso 4 nos muestra que la profecía se refiere al fin de las cosas. Recuerden que dice así: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Este versículo nos recuerda definitivamente lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30. Vamos a recordarlo porque tiene mucho que ver con lo que estamos aquí mencionando. Dice Mateo 24, 29 al 30, es el Señor Jesucristo el que está enseñando ahí, y dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Vean la similitud, por favor, con lo que acabamos de ver en Isaías. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí no nos queda ya la menor duda al leer este pasaje de Mateo que Isaías está hablando sobre la segunda venida de Jesucristo. Está hablando sobre el final de los tiempos, sobre la escatología final. Sigamos adelante. Isaías 34 del 5 al 10. Lo leemos primero. Dice: porque los cielos se embriagarán, porque en los cielos, se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y aquí aparece Edom, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, la capital de Edom, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Bien, de los cielos, de estar hablando de que los cielos se enrollarán y que los ejércitos del cielo, es decir, las estrellas de los cielos, caerán como hojas de higuera que es sacudida, de ahí se vuelve sobre Edom. Jehová no aparece aquí como juez que juzga, sino como la espada que ejecuta. No es la única porción de la Escritura, y sobre todo en los libros proféticos donde se dan este tipo de expresiones del Señor ejecutando su juicio. Muchas partes de la Escritura, tantas que podemos hablar de una doctrina bíblica al respecto, hablan del día grande y terrible de Jehová, de que hay un día en el cual vendrá un juicio sobre toda la creación conocida. En muchas partes se entiende que es sobre todo el universo, y se le llama en muchas partes de la Escritura el día grande y terrible de Jehová. Aparentemente Isaías está anunciando ese día. Edom, como ya se los había yo comentado, representa a todos los enemigos del pueblo de Dios. Se habla aquí primero de corderos, de machos cabríos y de
especies menores en general que representan a la nación edomita, a Bosra, que es su principal ciudad. Más adelante se mencionan los búfalos, se mencionan las especies mayores que aparentemente representan a los reyes, al liderazgo de Edom. Esa es una fotografía de lo que es actualmente Edom. Es parte de las ruinas que les mencionaba yo de Petra, en Jordania. Si algún día tienen ustedes oportunidad de estar por allá, a lo mejor las conozcan. Debe ser un lugar interesante. Pero si se fijan ustedes, y lo vamos a ver más ampliamente en otra fotografía, es un lugar de rocas, es un lugar de polvo, es un lugar que aparenta ser cueva de chacales, cueva de fieras, lugar que no es para habitación, sino verdaderamente de sequedades y de... Isaías 34, vamos a leer del 11 al 15, dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos, sacará sus pollos, los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. El nivel de destrucción que se anuncia para Edom es total. Si nosotros entendemos que Edom no es solamente el reino que estaba al sureste de Judá, que por cierto no existe desde hace más de 2000 años, no está hablando solamente de ese reino en un sentido simbólico, está hablando de todos los reinos de la tierra que se oponen a Dios, de todo el sistema, porque no podemos hablar solamente de un gobierno o de un país o de un reino determinado, sino es todo un sistema que ha existido siempre, con diferentes nombres, con diferentes modalidades, con diferentes líderes, pero que se oponen a Dios, de una manera abierta o de una manera enmascarada, de una manera frontal o de una manera lateral, pero que se oponen a Dios. Y el nivel de destrucción del cual está hablando es completo. Y no es que nada de estos animales que acabamos de mencionar, como el pelícano, el erizo, la lechuza, el cuervo, etcétera, no es que tengan nada de malo, no es que la palabra de Dios esté diciendo que esos animales son malos o que representan algo malo. Simplemente son animales que no son propios de una ciudad, como lo era Bosra, no son propios de un área urbana, más bien son animales propios del pantano. Pelícano, erizo, lechuza, cuervo, y quedará destruida y desolada de tal manera Edom, Bosra, que esos animales habitarán ahí. Es interesante que se mencionen el cordel y los niveles, porque esas son herramientas de construcción y no de destrucción. Son herramientas esenciales para los constructores, para los albañiles. Aquí lo que nos está expresando esta profecía es que con la misma exactitud y con la misma, con el mismo cuidado con el cual el constructor, el albañil, usan el cordel y usan los niveles, usan la escuadra, usan la regla, usan cada una de estas herramientas para construir, con esa misma exactitud será destruido aquel reino, aquel sistema que se opone a Dios y que se opone al pueblo de Dios. Dice también más adelante que será llena de espinos, de ortigas, de chacales, de avestruces, de hienas, de cabras salvajes, de búhos,
de buitres. Lo que nos está diciendo en una palabra, no será un lugar para habitación humana. Tendrán los seres humanos, los habitantes de ese lugar, serán sustituidos por otros habitantes, por habitantes del reino animal y por animales que habitan, no en zonas urbanas, no en ciudades habitadas, sino en lugares desolados. Todos estarán ahí, los chacales, las hienas, las cabras salvajes, los búhos, menos sus príncipes y sus grandes, que ya nos habrá dicho en los versículos anteriores que no estarán. Finalizando el capítulo 34, los versículos 16 y 17 dicen: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes, y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Fíjense que desde el verso 5 del capítulo 34 en adelante, tal parece que Jehová hablaba en primera persona. Si ustedes recuerdan, dice ahí en el versículo 5, dice: porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Sin embargo, en los versos 16 y 17 cambia la persona que está hablando. Y ahora tal parece que es el profeta el que habla. Esto no es nada extraño en los libros proféticos. Es más, les diría, es una regla. Más que excepción, esto es una regla. Ese cambiar de la primera persona, que es Dios el que está hablando, y luego la tercera persona cuando el profeta habla algo relacionado con Dios. Entonces, comienza diciendo ahí en el versículo 16, para cerrar ya el capítulo 34, busquen en el libro de Jehová, inquirid, investiguen, indaguen en el libro de Jehová. ¿Y cuál es el libro de Jehová? Bueno, pues es este libro, ¿verdad? Es la Biblia, es la escritura. Así como el Señor Jesucristo también en su palabra decía: escudriñad las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida y ellas son las que hablan de mí, decía el Señor Jesucristo. Vamos a encontrar muchas veces a lo largo de la Biblia esa misma exhortación a nosotros. Inquieran, indaguen, escudriñen, busquen. Si algo le da sentido, si algo le da razón a la vida de un ser humano, es dedicarla a buscar en la palabra de Dios, a inquirir en la palabra de Dios, a indagar, a escudriñar en ella. Y créanme, hermanos, no alcanza toda la vida para hacerlo. Tal vez, dice por ahí un canto, tal vez por eso Dios tuvo que inventar la eternidad, para que nosotros tuviéramos todo ese tiempo para seguir inquiriendo en él. Pero bueno, aquí dice el texto: inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Se está refiriendo a los animalitos que mencionaba en los versículos anteriores: al erizo, al pelícano, al chacal, a la hiena, al búho, al buitre. Dice aquí, fíjense si faltó alguno de ellos, pero en una manera más extensa, dice: fíjense si algo de lo que yo estoy anunciando, si algo de lo que yo estoy profetizando no se hace realidad. Y dice: ninguno faltó, porque su boca, la boca de él mandó y los reunió su mismo espíritu. La misma boca, cuya palabra creadora formó todo, y el mismo espíritu que hizo todo, también lo destruirá. Esa parte caída, esa expresión caída de la creación que cayó junto con el hombre, Dios hará nuevos cielos y nueva tierra después de que todo esto ocurra. Y el verso 17 habla de que esto es para siempre, de generación en generación, para siempre la tendrán por heredad. ¿Quién la tendrá por heredad?
los chacales, las hienas, los erizos, los búhos, los buitres, de generación en generación morarán allí. Esto es hoy Edom. Aquí en la parte de atrás hay unas ruinas, por aquí se pueden ver, tal vez a lo lejos en esta fotografía, que son parte de Petra. Aquí ustedes pueden ver una explanada que parece no ser natural, sino haber sido hecha. Aquí probablemente estuvo asentada la ciudad de Bosra en esta zona. Probablemente esto fue Edom y esto es lo que es el día. Y llegamos así al capítulo 35 y van a ver ustedes que hay un giro completo en la predicación, en la profecía que está manifestando, que está manifestando Isaías. Capítulo 35, versículos 1 y 2. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Qué hermoso es ese canto, qué hermoso lo que se menciona aquí. Y bien, ese será el cambio, ¿verdad? El desierto, lo que era desierto, ahora se convertirá en algo que florecerá, en algo hermoso. Isaías, para describir la destrucción de Edom, es decir, a los enemigos de Dios, al establecimiento de una nueva creación, pasa de describir esa destrucción en el capítulo 34, ahora a describir la nueva creación que Dios llevará a cabo. Lo que era desierto y sequedad, ahora florecerá en abundancia, porque la misma gloria de Jehová estará ahí en ese lugar. Esta promesa se aplica a la nueva creación del mundo y a la nueva creación del corazón que está en Cristo. Mucho de lo que nosotros vamos a comenzar a leer ahora en el capítulo 35, tenemos que entenderlo no solamente en un sentido literal, sino tenemos que entenderlo en un sentido figurado. Este florecer del desierto para convertirse ahora en un vergel, para convertirse ahora en un lugar florido, en un lugar en el que nace la rosa, en el que nace el azafrán. Esto lo tenemos que entender sí en un sentido físico, pero también en un sentido adelante. Versículos 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Después de describir el contraste de la nueva creación, el profeta se dirige al pueblo, ya no a la creación en sí, ya no a la tierra en sí, sino ahora se dirige al pueblo, que somos nosotros, que es la iglesia, para exhortarlo con palabras que el autor de la carta de los Hebreos repetirá con el mismo fin de exhortar también en Hebreos 12, del 12 al 13. De hecho, el escritor de Hebreo toma estas palabras de Isaías para mencionarlas en su carta. Pero ya sea en Hebreos o ya sea en Isaías, esta debe ser la actitud del pueblo de Dios. Esta debe ser la actitud de nosotros. Miren lo que dice Hebreos 12, 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, dice también en Hebreos.
así como lo dice el libro de Isaías. Ese debe ser la actitud de nosotros. Cuando nuestras manos estén caídas, cuando sintamos decaimiento, debemos de levantar las manos. Cuando nuestras rodillas tiemblen, cuando nuestras rodillas estén flaqueando, debemos de fortalecernos en el Señor. Cuando sentimos que estamos cojeando y que nos estamos saliendo del camino, es momento para doblar nuestras rodillas, para clamar a Dios y para despedirle que nos traiga nuevamente al camino. El motivo de esa exhortación, el motivo de fortalecer nuestras manos, el motivo de tomar ánimo, de redoblar nuestro ánimo, es que Dios viene, que nuestro Señor viene. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Mesías, el mismo Mesías que los judíos estaban esperando, que el pueblo de Israel esperaba desde la antigüedad y que ya vino y que no lo reconocieron y que lo rechazaron y que esa piedra que ellos desecharon llegó a ser la piedra angular y piedra de tropiezo también para muchos. Ese Mesías nosotros lo estamos esperando en su segunda venida y él viene con dos propósitos. Uno, retribuir al malo, como dice también en Isaías 30:27, pero segundo, salvar a su pueblo en una salvación plena, en una salvación completa, en una redención completa. Recordemos lo que dice Isaías 30:27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Los versículos 5 y 7 dicen, entonces, cuando eso ocurra, cuando el Señor venga así, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Anuncios definitivamente mesiánicos aparecen aquí. Si a ustedes les sonó familiar muchas de las expresiones, muchos de los enunciados que acabamos de leer ahorita aquí en Isaías, seguramente les pareció familiar porque los han leído en el Nuevo Testamento. Hay múltiples anuncios mesiánicos en estos capítulos ya. Los ciegos verán, los sordos oirán, el cojo saltará, los mudos hablarán. Referencia sin lugar a dudas a Jesús el Mesías. Miren, comparemos esto con lo que dice Lucas capítulo 7 versículos 20 al 23. Son varios versículos, pero vale la pena leerlos. Es el Señor Jesucristo el que está hablando y les está hablando a hombres, a discípulos de Juan el Bautista que vinieron a preguntarle. Leamos cómo dice la palabra. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Sin lugar a dudas es que el Señor Jesucristo sabía que él mismo estaba cumpliendo la profecía mesiánica de Isaías capítulo 35. Y cuando Juan el Bautista manda a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, porque él mismo seguramente tenía la duda al ver que a lo mejor Jesús no cumplía con las expectativas que ellos como judíos estaban esperando, manda a preguntarle y simplemente Jesús
da esta respuesta que acabamos de leer. Este pasaje se puede aplicar legítimamente tanto en sentido literal como en sentido figurado. ¿Quiénes son los ciegos, sordos, cojos y mudos espiritualmente hablando? Creo que los podemos identificar fácilmente. Yo los puedo identificar fácilmente porque generalmente lo veo todas las mañanas en el espejo cuando me voy a rasurar o cuando me veo en el espejo. Nosotros, los que vivíamos verdaderamente ciegos, los que vivíamos como sordos, como paralíticos y como mudos, antes de que el Señor Jesucristo llegara a nuestra vida. Así que allí está anunciando vista para los ciegos, ahí está anunciando apertura de oídos para los sordos, para aquellos que aún teniendo oídos no pueden oír, para aquellos que aún teniendo pies no pueden caminar por el camino que el Señor quiere que andemos, que aún aquellos que teniendo lengua no pueden alabar con sus lenguas al Señor, porque el Espíritu de Dios no está en ellos todavía. De ellos está hablando también Isaías aquí. En la segunda parte del versículo 6 y en el versículo 7 retoma la transformación de la tierra y ahora habla de aguas en el desierto. Ahora tal parece que va al revés de cómo iba en el capítulo 34 y ahora lo que es desierto florece, ahora lo que es sequedades se llena de agua, aguas en el desierto, torrentes en los sequedales, estanque en el lugar seco. Otra vez podemos tomarlo en sentido literal y en sentido metafórico. Ambos son reales, ambos son correctos. Cuando nosotros podemos decir que encontramos agua en el desierto, cuando el Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo vino a nuestra vida. Por eso el Señor Jesús le decía a aquella mujer samaritana, si tú supieras quién es el que te habla, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y llegamos así, hermanos, a la última parte del capítulo 35 de Isaías. Permítanme leerlo de los versículos 8 al 10. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No hallará allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que camine, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. En medio de los milagros que ya vimos en los versículos anteriores, por los cuales toda la naturaleza alcanzará su gloria, que eso es de lo que habla, que después de la destrucción de Edom, ahora vendrán ríos en medio del desierto, ahora veremos estanques en lugares que eran sequedales, ahora será redimido el pueblo de Yahvé y volverá a Sión. Será redimido totalmente, completamente su pueblo. Aquí recordemos que nuestra redención, hermanos, aunque ya es completa en Jesucristo, hemos sido totalmente redimidos por Jesucristo, no parcialmente. Sin embargo, todavía no vivimos esa redención en su totalidad. Todavía no hemos recibido la herencia que nosotros ya se nos ha sido legalmente entregada, pero todavía no la hemos recibido. Entonces, el pueblo redimido de Jehová es el del que se habla aquí. Y el camino que lleva allí, el camino que lleva a ese lugar, ese se llama camino de santidad. Y dice que no pasarán inmundos por él. La santidad es el único camino que lleva a Dios. Por favor, recordemos, por favor, no confundamos ya más el término santidad. Santidad o santo no se refiere a vivir en un estado de beatitud, en un estado en el que casi no se camina tocando el piso, sino casi flotando. Santo no quiere decir una persona extremadamente buena, santo quiere decir apartado para Dios.
Ser santo quiere decir que fuiste sacado de las tinieblas, que fuiste sacado de la inmundicia y fuiste traído por el Señor, por gracia, a su luz admirable. Nosotros somos santos no porque seamos buenos, sino porque hemos sido apartados por la misericordia y por la gracia de Dios. Y el camino de santidad es el camino en el que los apartados deben de buscar caminar, el camino que agrada al Señor. Y aquí dice Isaías que habrá allí, en ese lugar, en esa nueva creación, calzada y camino, y será llamado camino de santidad, por el cual no pasarán los inmundos, sino que el mismo Señor estará con ellos. Y dice, el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Será tan simple ese camino, o es tan simple ese camino, que aún el más sencillo, aunque aquí Reina Valera lo traduce como torpe, pero creo que una traducción más adecuada sería el más simple, el más sencillo, no se extraviará de él. Pero al mismo tiempo será tan alto que ninguna fiera lo alcanzará tampoco. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará la fiera para que caminen los redimidos por ese camino. Y por ahí irán a Sión los redimidos de Jehová, con alegría y con gozo perpetuo. Recordemos que Sión, hermanos, aunque geográficamente es un monte que está a las afueras de Jerusalén, donde estuvo el templo de Salomón, sin embargo, en un sentido espiritual nos habla de la tierra prometida, de la tierra santa a la cual caminamos cada uno de nosotros. Hermanos, con esto terminamos el estudio de hoy, el estudio de Isaías 34 y 35. Yo espero en el Señor que haya sido de edificación para ustedes y que el Señor los bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Dios les bendiga.